acerca de un concepto reciente, hallazgo de tipo no masa, experiencia en nuestra sede. Yo soy el doctor Samuel Faz, residente de tercer año del HGR 58. Muy bien. Como introducción, pues el ultrasonido de mama se considera actualmente como una herramienta invaluable en la imagenología mamaria y un examen de primera línea tanto para la detección como para la caracterización de masas mamarias. Este primer párrafo se los puse porque es importante destacar la utilidad del ultrasonido para este tipo de lesiones. Además que la resonancia magnética pues ya era una herramienta muy útil, pero todavía es difícil acceder a ella, ¿no? El ultrasonido pues tiene ciertas desventajas. Una de ellas pues es que depende de gran medida del operador y por lo tanto es difícil de reproducir las mismas imágenes. Una lesión de tipo no masa en la ecografía de mama se define como una lesión que ocupa un espacio en dos planos ecográficos diferentes, pero que no puede caracterizarse como una masa debido a la falta de un margen o forma visible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una masa en ecografía tiene que tener una forma tridimensional, pero lo diferente que tienen estos tipos de hallazgos es que los márgenes no son convexos, por lo tanto es difícil tal vez delimitar. Más reciente, Lidia y asociados informaron que la probabilidad de malignidad de las lesiones de tipo no masa en la ecografía de mama era mayor del 2% y podrán clasificarse como lesiones de categoría 4A del Virlans. El carcinoma ductal in situ generalmente se manifiesta como una lesión de tipo no masa que no cumple criterios de una masa que ya hemos dicho mediante ecografía. El término es nuevo y será incluido pues, en la nueva versión del Virlans, en la sexta edición, por lo que los diagnósticos con este término pues aún son escasos. Aunque el término es nuevo, pero estamos hablando de BICEDE, porque el término realmente se viene usando más o menos desde el 2004. Pero en el 2014 este término adquiere fuerza por un autor, Uematsu, que más adelante vamos a hablar de él. Nuestro hospital lleva poco más de 3 años de antigüedad, por lo que los resultados de este estudio nos dan la oportunidad de mejorar nuestros diagnósticos y por lo tanto el pronóstico de los pacientes. Es importante considerar dónde estamos para saber a dónde queremos llegar. Como objetivos, el primer objetivo pues es mostrar los resultados que hemos tenido más o menos en un año y medio, con los hallazgos de tipo no masa y se categoría en el Virlans. Muy bien. Los materiales y métodos. Bueno, vamos a hablar acerca de un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Se utilizó las bases de datos que tenemos en la sala de mama en el Hospital General Regional número 58 de Seguro Social, así como las imágenes del sistema PACS del mismo. Las imágenes que adquirimos son con un equipo de ultrasonido loca con un traductor lineal multifrecuencia de 9 a 10 MHz. A quienes incluimos a las pacientes del turno matutino de enero 2021 a mayo 2022 que cuentan con un reporte con hallazgo de tipo no masa y se excluyó el resto. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque en el Seguro Social pues tenemos médicos adscritos tanto en la mañana y son diferentes en la tarde. Entonces, los reportes que incluimos se elaboraron especialmente por un médico especialista en radiología y alta especialidad de imagen diagnóstica e intervencionista en mama de más de 5 años de experiencia, junto con médicos residentes de diferentes grados. Muy bien, pues ¿qué encontramos? En el turno matutino del hospital, en los meses de entre enero 2021 y mayo 2022, estudiaron aproximadamente 781 pacientes. Aquí tenemos que resaltar que en el año 2021 apenas estábamos otra vez adquiriendo pacientes después de una pandemia larga, y en el año 2022 pues ya nos estamos recuperando las agendas normales. Muy bien. De estos 781 pacientes, solamente 2 tuvieron un reporte con hallazgo de tipo no masa. Esto es menos del 1%. Con una clasificación Virlans 3, a estos 2 pacientes se les clasificó Virlans 3. ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, la primera de estas pacientes tiene edad de 68 años en el momento del estudio, en octubre del 2021, con un Virlans 3 por hallazgos sugestivos de mastopatía diabética, en otros centros sin especificar fecha.
Nuestra hoja de recolección de datos realmente no es muy amplia, por lo que no sabemos por cuánto tiempo la paciente padece diabetes. Simplemente tenemos una hoja de recolección que nos dice si sí la tiene o no la tiene. Se realiza mastografía diagnóstica y ultrasonido mamario bilateral, donde se reporta áreas focales hipoecoicas bilaterales y hallazgos asociados. Se reportó como un hallazgo de tipo no masa bilateral. Igual lo clasificamos con un BIRAS 3 y se le sugiere un control ultrasonográfico anual y comparativo. Ella acude a su cita en marzo del año 2022, donde los hallazgos de tipo no masa se mantienen estables y se recategoriza en un BIRAS 2 con un seguimiento anual por mastografía. Ya no necesita el ultrasonido. Aquí les puse las últimas imágenes que tiene por ultrasonido esta paciente de la última vez que acudió al hospital. Y tenemos imágenes de ultrasonido en escala de grises con traductor lineal, donde observamos dos imágenes que se categorizaron como hallazgos de tipo no masa. La imagen número 1, que sí es la de mayor tamaño, pues es predominantemente hipoicoica, y lo que llama mucho la atención es la sombra acústica que proyecta. A diferencia de la otra imagen de menor tamaño, produce una sombra acústica de menor intensidad. ¿Okay? Pero pues tenemos que recordar que esta paciente se categorizó un BIRAS 2, pues ya que no presentó cambios en tres chequeos. La segunda paciente de 58 años, al momento del primer estudio, en octubre de 2021, con antecedente de BIRAS 4A por nódulos hipoecoicos bilaterales en otros centros sin especificar la fecha. Aquí quisiera agregar que nuestro hospital sede a veces funciona, no es lo común, pero a veces funciona como centro de referencia de otras unidades. En nuestro hospital se realiza mastografía diagnóstica y ultrasonido mamario bilateral, donde se reporta en mama izquierda áreas focales hipoecoicas sin hallazgos asociados. Se clasificó como hallazgo de tipo no masa, se clasificó un BIRAS 3, y se sugiere un control mastográfico y ultrasonográfico en abril del presente año para reestratificar. Ella acude a su cita en abril del 2022 y se realiza mastografía diagnóstica y ultrasonido mamario bilateral, en el cual se reportó en mama izquierda áreas focales hipoecoicas asociado a discreta sombra acústica posterior. En esta fecha se categoriza como un BIRAS 3 con control mastográfico y sonográfico en octubre del 2022. Ella nuevamente acude a su cita en el mes de octubre, donde se reportan los mismos hallazgos de tipo no masa que ya presentó, pero aquí tiene un cambio. Los márgenes cambian, se hacen menos circunscritos, y además la aplicación de Doppler color tiene una señal de flujo periférico, por lo que se clasifica como un BIRAS 4A y se agenda la brevedad para toma de biopsia con aguja gruesa. Este último reporte pues no fue muy lejos de la fecha actual, ya que fue por el 16 de octubre del 2022. ¿Por qué no se hizo en ese mismo momento la biopsia? Bueno, pues en el seguro a veces tenemos protocolos y a veces es un poco difícil actuar en ese momento, pero pues se trató de ponerle la fecha lo más cercana que pudimos. Les tengo dos imágenes de ultrasonido de la última vez que acudió a su cita de control, y tenemos una imagen que se categorizó como hallazgo de tipo no masa, una imagen predominantemente hipoecoica, pero a diferencia del caso anterior, no produce sombra acústica posterior, sino que produce una acústica lateral. Esta lesión mide 8 por 8 por 7, y a la aplicación de Doppler color tiene una discreta señal de flujo periférico. Aquí tenemos que recordar que la paciente ya había tenido una categoría 4A en su primer chequeo, y pues ya pasó un año y ha tenido cambios esa lesión. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, aunque el término de hallazgo de tipo no masa se usó por primera vez en el año 2012, incluso desde antes, pero en el 2012 se utilizó por este personaje Uematsu, encontramos muy poca información disponible.
Los nuevos artículos enseñan que los hallazgos de tipo no masa son considerados de sospecha y se recomienda categorizar estos hallazgos como BIRATS 4 para contar con una muestra del tejido y un estudio por histopatología, porque se ha observado que el carcinoma in situ puede lutar como este tipo de hallazgo sin microcalcificaciones asociadas. Esto quiere decir que si le tomamos una mastografía, estos tipos de hallazgos no tienen una representación sino hasta el momento en que le hacemos el ultrasonido. Con los resultados que hemos obtenido, podemos ver que aún tenemos trabajo por hacer y así abrir nuestro campo de diagnósticos diferenciales e incluir a para ofrecer un mejor pronóstico a los pacientes. Entonces, en la literatura está demostrado que tenemos una incidencia entre el 1 y el 5% y en nuestra sede tenemos menos del 1%. Este tipo de diagnóstico a veces es difícil, pero pues estamos mejorando para hacerlo más oportuno. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samuel Farr. Agradezco tu esfuerzo.